Las cifras de creación de empleos, llegada de inversión extranjera directa y la apertura de empresas del sector automotriz harían pensar que en Jalisco todo va viento en popa para los trabajadores. Sin embargo, esto no es así, según explican líderes de sindicatos, académicos y centros de investigación en el tema laboral, quienes coinciden en que cada vez se paga menos a los obreros, a los empleados, incluso a los profesionales. Este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, se realizarán movilizaciones en la ciudad de todo tipo y las exigencias centrales serán que las empresas y los gobiernos tomen decisiones para incrementar los sueldos que permitan la existencia de sindicatos independientes y algo más de fondo, cambiar el modelo económico. David Faust, coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral, CEREAL, dijo que según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, entre 1995 y 2013, en México los salarios han tenido un retroceso de 28%. Solo Turquía ha tenido una caída peor que nuestro país en ese lapso de 18 años. ¿De qué nos sirve a los trabajadores este modelo en donde se privilegia un perfil exportador de manufactura, pero a costa de una mano de obra barata? Nosotros como trabajadores no solo no nos sirve, nos perjudica muy gravemente. Y eso es así como con pesos contantes y sonantes, ¿no? No es solo el que nosotros tengamos la percepción, como a veces se dice desde las esferas empresariales, ¿no? Frente a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, la acumulación de la riqueza en México y en Jalisco va en aumento. De ello habla Antonio Álvarez Esparza, dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC, que agrupa a más de 400 sindicatos en 50 municipios de Jalisco. Los salarios han decrecido hasta un 3% aproximadamente en el orden general, cuarto, porque se han incrementado mucho los sueldos de los altos ejecutivos y de pues todos los directivos. Luego, porque se ha ido concentrando mucho más la riqueza en unas cuantas manos, sin la reactivación de la economía doméstica. A diferencia de países como España o Francia, donde los sindicatos han mostrado resistencia frente a la caída de los salarios, en México las centrales obreras poco o nada hacen para que los ingresos de los asalariados mejoren. Esto es lo que dice Jaime Tamayo, investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara. La verdad es que el sindicalismo actualmente es un verdadero desastre. Hay un retroceso enorme en los derechos laborales. No solo las políticas neoliberales implementadas desde hace 34 años con el gobierno de Miguel de la Madrid, que marcó el declive de los salarios, de los salarios indirectos, que eran las prestaciones, digamos, que daba el Estado por la vía de políticas sociales, y que bueno, hoy el salario en estos días está cerca ya de la quinta parte del salario que se recibía en el periodo de Echeverría. Los trabajadores que laboran en el gobierno estatal y en ayuntamientos también ven retrocesos en el contexto del Día del Trabajo. Cuauhtémoc Peña Cortés, líder de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios, señaló que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se viven carencias y los juicios tardan años en resolverse. Incluso se pide a los empleados que lleven hojas blancas o tintas para las impresoras. En términos generales, sí hemos estado retrocediendo en el estado de Jalisco. El papel de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en vez de mejorar, ha decaído. No tienen los recursos suficientes, incluso hay escasez de papel, plumas, tóner, muchos contratos entre trabajadores y empleados y patrones, se retrasa porque no hay hojas. Los abogados tienen que llevar las hojas, tienen que llevar los consumibles por una parte. Por otra parte, este asunto del retraso de las demandas se sigue agravando, se siguen acumulando todos los juicios, solamente con amparos están caminando. Un problema grave que enfrenta México y sus trabajadores es que muy pocos están sindicalizados y los que lo están muchas veces ni lo saben porque están afiliados a gremios de protección. Datos del Centro de Reflexión y Acción Laboral revelan que el índice de densidad sindical en el país es de 16%. Sin embargo, apenas 1% de esos trabajadores tiene un sindicato confiable. Habla David Faust. El problema central de las relaciones laborales, de las relaciones industriales en México, es que es casi imposible tener un sindicato independiente. Y en algunas industrias es prácticamente imposible. Es como si hubieran establecido una ley en donde se dijera
En este país es imposible sindicalizarse. Por eso, el 1 de mayo es una fecha que le significa poco a los trabajadores. Aún así, el académico Jaime Tamayo cree que el Día Internacional del Trabajo debe ser una actividad recuperada por los asalariados. Yo creo que el 1 de mayo es un símbolo y que debe ser recuperado por los trabajadores. Debe ser recuperado por los trabajadores. Debe dejar de ser un instrumento de simulación y ser recuperado por los trabajadores para que lleven sus demandas, para que lleven sus banderas, para que se reorganicen y, bueno, pues empiecen a tener una mayor presencia. Pero es un símbolo de los trabajadores, no tienen por qué dejarlo en manos, como lo han dejado de alguna manera, en manos de la llamada clase política. Jaime Tamayo cree que las únicas opciones que se tienen para mejorar la situación de los trabajadores en México es o que los sindicatos asuman su papel de defensa de sus afiliados o de plano cambiar de régimen político. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa Ignacio Pérez Vega.